Bueno, vamos a hablar del plan perfecto de Dios para la familia. ¿De qué vamos a hablar? Del plan perfecto de Dios para la familia. Así que no es una idea de Fabio Castañeda, ni de los pastores de Castañeda, ni de nosotros, es una idea del corazón de Dios. Y hay varias verdades y principios que nosotros vamos a mirar, principios que usted y yo jamás podemos olvidar. Así que comencemos diciendo que la familia fue idea de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. ¿Sí están ahí? Exactamente. Para nosotros entender que fue Dios quien inventó, digámoslo así, la familia, creó la familia, tenemos que ir al principio de la creación. Y la palabra dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así comenzó las familias. Dios, dice la Biblia, que Él fue el que la creó. Porque es importante establecer esta base, porque es necesario que nosotros establezcamos esta base, porque ninguna de las opiniones del mundo, ni los parámetros del mundo, ni la estructura del mundo, ni el diseño del mundo son los que nos tienen que decir cómo debe de funcionar la familia. ¿En algún momento ustedes se han sentido amenazadas por la influencia y los parámetros del mundo? Bueno, yo quería decir algo de eso. Muchas personas he escuchado a veces decir, y como saben que manejo los devocionales, y hubo una persona que me decía hace días, decía, pastora, ¿por qué tenemos que entrar bajo el argumento de la familia? Porque estaba ministrando, estaba aconsejándole y me estaba diciendo, yo vivo con mi esposa, pero también con mi suegra, y somos pareja todos. Entonces, ¿por qué yo tengo que meterme en la estructura de la familia sabiendo que vivimos felices así? Entonces, ¿cómo el mundo nos está habituando a lo normal y a lo fácil que se puede hacer? Normal, Sí, a lo normal entre comillas, porque eso es fuera de lo normal. Entonces, esa persona me decía, ¿por qué me tengo que meter a esas reglas que dice ahí? ¿Por qué si yo vivo feliz de esta manera y de la otra manera no estaba tan feliz? ¿Sabe? Parece increíble el testimonio que lo escuchamos de una persona. Uno dice, pues esta persona es que está ciega. ¿Cómo va a tener una relación viviendo con su suegra? O sea, no es que está viviendo en la misma casa, están como pareja, con la suegra y con la esposa. Y dice que lo está viendo normal, o sea, que eso es normal. Y basado, ¿saben qué? En una frase que dice, ¿qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? ¿Qué tiene de malo? Pero ¿qué tiene de malo si todo el mundo lo está haciendo? Y hay cosas que nosotros tenemos que ser. Hay una frase que tú me ayudarás ¿cómo es que dice la gente en esa frasecita? Be open-minded. ¿Alguna vez usted la escucha? Open mind. Open mind. ¿Entienden lo que quiere decir? Gracias. Veo algunos adolescentes y jóvenes diciendo gracias por Porque son los que más lo dicen. exacto. Be open-minded. Hey, pero me gusta como lo dicen los jóvenes. Hello, Dan, open mind. Dije, pero yo entiendo que hay que abrir la mente. Porque dice que la mente es como un paracaídas, funciona si se abre. O sea, obviamente tengo que abrir mi mente. Pero por eso es importante ir a la palabra y darnos cuenta que hay una estructura del mundo, que hay un espíritu de desobediencia que opera en el mundo y que nos está permeando, influenciando para que nuestros hijos y aún la propia familia, el esposo y la esposa, puedan hacer cosas que no glorifican al Señor, que no glorifican al Señor. Así que al leer este versículo, dale. Una compañera me hizo una pregunta porque estaba
en lucha, que no sabía si casarse, pero ya vivía con él, ya tenía hijos, pero no sabía si casarse porque ya estamos cómodos, ya estamos en el lugar. Y yo le dije, pero hay principios que están en la Biblia. Y ella dijo, pero si no funciona, entonces me toca divorciar. Y yo, pero si no se ha divorciado, lleva O sea, 15 años. No se ha casado y ya está preveniendo. Entonces yo le dije, son principios. Ella dijo, pero si todo el mundo lo hace. Y yo le dije a ella, manera más fácil de mirarlo es, por ejemplo, si yo fuera a cocinar, a hacer un pastel y saco en la mesa todos los ingredientes y hay un paso para hacer el pastel. Se mezcla cosas, pero si yo echara los huevos al horno, echara la azúcar al horno, echara todo individualmente, ¿qué forma a un pastel? ¿Me saldrá un pastel? No, sale un desastre. Entonces, si se hacen las cosas y se juntan a destiempo, sino a los principios y al orden que está establecido, el resultado será un desastre. No significa que Dios no va a bendecir la pareja ni nada, pero significa que hay que seguir unos pasos que están escritos en la Biblia. O sea, las iglesias, y estoy hablando a nivel universal en diferentes partes del mundo, hay cientos y miles de matrimonios que no están casados. Y así van a llegar a la iglesia. Bueno, está bien, es que yo no conocía los principios, no conocía la palabra, entendemos eso, pero una vez que conocemos el orden de Dios, mire, por favor, pastor, cáseme aunque sea en la cocina. Eso sí, me hace frijoles charros con arroz y yo voy y los caso ahí. No necesita que tiene que ser una boda como esto. No, que tiene que ser. ¿Usted sabe qué es eso? Como más de $5,000 gastaron en todo eso, con arreglo y los que vinieron ustedes. Eso ve que la gente arrancó toda la rosa y todo. No es que tiene que ser así, yo entiendo, todo eso es muy bueno, pero nosotros no podemos movernos bajo el espíritu de desobediencia que opera en el mundo. Nosotros tenemos que poco a poco ir arreglando nuestra vida. Si aquí en la congregación Celebración de Vida todavía hay gente, pero pastor, ¿qué me voy a poner con eso de casarme? Ya estoy vieja, pastor, ya no es lo mismo, mis hijos ya están crecidos. O sea, quiere decir que al ser más viejos no podemos obedecer. Hay que obedecer siendo Amor, más joven. algo de que el pastor está diciendo ahí es, recuerdo mucho de que alguien le estaba aconsejando de que se casara y le decía yo, la importancia de que tú te cases, y esa persona me decía, pero si mis papás nunca se casaron y vivieron felices, ¿por qué me tengo que casar yo? Porque todo el mundo lo dice. Entonces, el saber de que nuestra responsabilidad, aún mismo de no tener esos principios y de no caminar bajo esos principios, está dejando una marca, una huella sobre nuestra familia. O sea, nuestros hijos van a tener los mismos patrones de conducta que nosotros tuvimos. Entonces, el saber de que cuando el primer paso, que es el matrimonio, yo no lo estoy obedeciendo, yo tengo que saber que estoy dejando una siembra para mis hijos. La Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios lo juzgará Dios. Eso lo dice Hebreos 13:4. 13:4, sí, creo que es 13:4. Alguien lo puede buscar creo que es Hebreos 13:4, 13:4 creo que es. Honroso sean todos el matrimonio, o no, 4:13 creo que es. Bueno, ahí lo buscan, por favor, me lo buscan para que me lo digan, para que no quede una mala información grabada. Dice la Biblia, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios lo juzgará. Entonces, cuando usted se casa, usted está honrando a Dios, usted está honrando la palabra. Entonces es necesario que hagamos arreglos para comenzar a establecer ese principio. ¿Por qué? Porque la sociedad induce a la humanidad y el peligro aquí es que también la iglesia puede estar pensando así. El mundo dice, no, usted primero tiene que vivir con él a ver si hay química, a ver si funciona. Si todavía cuando esté con él siente maripositas en su estómago. Entonces la gente lo ve normal que se vayan a vivir juntos. Y es una manera de no asumir el compromiso. Ahora, yo le voy a mostrar por la palabra
que es el espíritu de desobediencia que se mueve en la sociedad o en el mundo para arrastrar a una comunidad a que viva fuera del original de Dios. Efesios capítulo 2, espero que lo coloquen ahí. Efesios capítulo 2, mire lo que dice la Biblia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? Ayúdeme por favor. ¿Siguiendo qué? No la Biblia. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la Biblia dice que hay un espíritu de desobediencia que opera en las personas que no están de acuerdo a la palabra. La gente dice, pero si yo lo amo, si yo lo quiero, si nos sentimos bien, ¿por qué tenemos que hacer eso así? ¿Por qué lo tenemos que hacer de esa manera? Porque fue establecido. Hermanos, porque ya fue establecido, porque la palabra de Dios lo dice. Y perdónenme la expresión, y punto. Usted podía, pero ¿por qué tengo que parar en un semáforo en rojo? Que alguien me explique por qué. ¿Por qué? Explíqueme, por favor. Eso no me gusta. ¿Por qué? Yo quiero, no me gusta ese orden. No me gusta. Y los seres humanos tenemos que estar sometidos en orden, nos guste o no. Mire, usted puede salir de alegar de su hogar con su esposa y me voy, tira la puerta y sale en ese carro. Y usted bien policía, ¿y qué hace? Como que la rabia se le quitó porque el frenito lo hace poner en orden, aunque esté bien enojado. Bebé. Y con respecto a lo que el pastor dice, que ese espíritu de desobediencia opera tanto que empieza a operar en la vida de tantas personas y a involucrar a tantas personas en el espíritu de desobediencia, que aún mismo pone en ese espíritu a vivir la sociedad y aún más vivir nuestras autoridades en un espíritu de desobediencia. Porque aún más hablábamos con el pastor y decíamos, cómo hoy en día se está viendo aún en las escuelas, en los libros, a que salgan mujer con el papá, o sea, dos papás supuestamente, dos mamás, y los libros de las escuelas, porque hemos visto ya en ciudades o en países donde la escuela ha colocado ya los libros donde no haya la diferencia de un hombre y una mujer, sino que ya esté dos mujeres, donde estén dos hombres y no haya la libertad de tener lo que es bíblicamente, tener hombre y mujer. Y fuera de eso ya vemos que varios países están colocando la libertad de lo que es el género, pero la libertad también de lo que es abortar. O sea, ya hay leyes donde permiten que aborten los niños, aunque el embarazo esté avanzado. Entonces, el mundo entero se está metiendo bajo el ámbito o bajo lo normal de vivir realmente en ese círculo de estar fuera y estar en una sociedad totalmente perdida en desobediencia. Mami, lee Isaías 55. Algo antes de seguir leyendo. Por eso mis padres siempre nos han enseñado que cada vez que estén predicando o enseñando, es importante tener notas, coger el teléfono y empezar a grabar, porque cuando nosotros hacemos el diario vivir, no lo hacemos en la iglesia, lo hacemos afuera. Y si nosotros no tenemos los principios, las escrituras y la palabra de Dios grabada en nuestra mente, fácilmente nos pueden confundir con los principios que tenemos en la Biblia. Y fácilmente podemos mirar en Google, podemos llamar a los pastores, pero si estamos con una persona y les estamos hablando de Dios y no tenemos el fundamento de lo principal
principal y lo que es el propósito de las familias, de nuestras vidas y lo que dice la Escritura, se va a hacer difícil. Entonces, si estamos escribiendo lo que estamos aprendiendo al diario vivir y lo que estamos leyendo en nuestro devocional, lo que estudiamos los viernes y lo que estamos estudiando en nuestra vida personal, se nos va a quedar grabado en la mente estos principios, y no solamente hacerlos individualmente, sino hacerlo como familia. Muchas veces mi papá y mi mamá se ponían a estudiar, pero a todos nos llamaban a estudiar. Y porque, pues yo no sé, pero a mí no me gusta mucho estudiar. No sé a quién le encanta estudiar. Hay unas personas que sí, a otros no, pero la disciplina a la carne no le gusta, ¿verdad? Entonces hay que esforzarnos y tomar ese tiempo con nuestro esposo, con los hijos, y hacerlo junto para crecer juntos, porque todos viven en la misma casa y todos van a crecer un día y todos van a formar sus familias un día. Y yo estoy aquí sentada es por el ejemplo que se dio en aprender la palabra y estudiar la palabra juntos. Aunque me gustaba o no me gustaba, ese es el resultado de tener disciplina en el diario vivir. ¿Okay? Y hay algo de lo que Jessica decía, o sea, para nosotros como padres lograr que nuestros hijos amen los principios de la palabra, lo primero que nosotros tenemos que tener es bien establecido cuáles son los principios de la palabra, o sea, cuáles son lo que la palabra de Dios me está mandando a vivir dentro de mi casa, cómo tengo que vivir dentro de casa. Y de esa manera, pues, mis hijos van a vivir bajo el principio de la palabra de Dios. Isaías 55, el que estaba diciendo la mija que nos leyera, mire que la palabra de Dios y el mismo Jesús establece la diferencia de cómo piensa Dios, o la distancia de los pensamientos, de cómo piensa Dios y cómo piensa el hombre. El Señor quiere establecer esa diferencia. ¿Qué dice Isaías 55, 8? Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si ve que Dios dice, no, yo no pienso como piensa el mundo. La diferencia es que el mundo, de una manera tan sutil, es que yo he visto cristianos hablando no conforme a lo que la Biblia dice, sino conforme a lo que ellos creen. Y es muy importante entender esto. Toda persona que inventa algo, junto con el invento viene el manual, ¿sí o no? El que inventó el teléfono, ¿viene el manual de instrucciones en el teléfono o no? Ahora, dígame sinceramente, ¿a quién le gusta leer ese manual? Dígame, ¿quién lee ese manual para funcionar el teléfono? No, usted simplemente lo abre y comienza. Ay, ve, esto era para eso. Ve, aprende. O sea, usted comienza a funcionar su teléfono hasta donde usted sabe, pero el manual tiene un montón de indicaciones que a lo mejor te benefician y te dicen cómo funciona, o el televisor o lo que sea. Hasta por ejemplo, los que somos ya adultos solo pues apretamos verde para llamar y rojo para colgar y ya. No, los jóvenes son los que navegan más en eso. Yo a veces me paso por la casa persiguiendo a los muchachos. Hello, arrégleme en esto. Bueno, porque no quise leer el manual. Y nos guste o no, el problema es que nadie nace con el manual de instrucciones, pero Dios dejó un manual de cómo vivir, de cómo funciona el esposo, de cómo funciona la esposa, de cómo funcionan los hijos. Y el manual es la palabra. El manual es la palabra. Entonces hay gente que no quiere leer el manual, pero vive de refranes. Loro viejo no aprendí a hablar, árbol que nace torcido jamás se endereza. ¿Y qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Hello, open mind. Usted puede irse a vivir tranquilamente, eso no hay ningún problema. Entonces, ustedes ven, ya en Colombia, en mi país, ya usted ya no puede decirle a un niño o niña, le tiene que decir infante.
O sea, que hay que dejarlo que él decida en el camino que quiere ser. ¿Usted sabe qué es eso? Y lo están enseñando. Y lo están enseñando. Tú me compartías en inglés, bueno, no sé cómo, que también hay que decirle para que los jóvenes entiendan esa parte. Que ya es la comunidad de, ya no es solamente lesbianas o gay, sino que es más abierto, que tienen nombre X o se dice they y no ella y él. Ya se tienen que O decir. sea, le ponen un nombrecito para que se vea cool. Y ya uno tiene que aprenderse Ahora, los nombres. Génesis 1:27 dice, dice varón y hembra. ¿Qué dice el texto? El texto, primera de Génesis 1:27. Varón y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios los creó. ¿Qué fue lo que Dios creó? ¿Qué fue lo que Dios creó? Varón y hembra. ¿Qué fue lo que Dios creó? ¿Qué fue lo que Dios creó? O sea, Dios no hace intermedios, no hace bisexuales, no hace homosexuales, no hace lesbianas, pero el mundo está tratando de que la iglesia, y se lo digo con dolor en mi corazón, ya hay congregaciones y pastores aceptando eso. No estamos hablando de que esas personas, porque nosotros en la ciudad donde pastoreábamos, en Lowell, Massachusetts, allí habían muchas personas que tenían ese pecado, esa práctica, y Dios por su misericordia nos usó para incluso la ciudad de Lowell, a nuestra congregación, a mi esposa y a mí, nos dieron el reconocimiento como de una de las congregaciones más influyentes que trabajaba a favor de la comunidad. Y en la primera página del periódico, el Lowell Sun, salimos nosotros. Ahí me va a ver usted con más pelito, un día les traigo el libro. Bueno, y más gordito también. Pero del trabajo que la comunidad, que la iglesia estaba haciendo a favor de la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que es la corriente del mundo la que nos dice y le dice a la iglesia, hello, iglesia, nosotros tenemos otra forma distinta de pensar. Aunque Dios no esté de acuerdo, así pensamos nosotros. Y aunque Dios no le guste, así queremos nosotros, porque nos amamos y punto. Es mi vida, es mi cuerpo y yo hago lo que quiero. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Así está la sociedad. Pero Dios, en su inmensa misericordia, quiere que nosotros como iglesia establezcamos estos valores y estos principios para que comencemos entonces a trabajar juntos en cuanto a eso. Como yo en mi trabajo hay diferentes personas y otras que yo conocía que tienen diferentes prácticas y yo he hablado mucho con ellos, pero en ningún momento les he, como decir, tirado la Biblia y diciéndoles, se van a ir todos para el infierno, usted y usted y usted y usted, en ningún momento, porque ese no es nuestro trabajo de ser jueces. Nuestro trabajo no se trata de eso, es aprender los principios, pero no tirárselos a la persona de esa forma. Uno se gana a las personas con amor. Y nosotros ahora que estamos aprendiendo todos estos principios, es demostrarle a la persona con amor quién es Dios, y Dios se revela en ellos. Como le estaba diciendo en el trabajo, hay una persona que nació en el Evangelio y fue hasta a la escuela privada cristiana, y él dice, pues yo toda mi vida fui así, toda mi vida fue, y él dijo, ¿usted qué piensa de eso? ¿Usted cree que yo me iba al infierno? Y yo le dije, yo vivo creyendo estos principios. Yo no escribí los principios, yo vivo por los principios que he aprendido. Y si eso es lo que dice, eso es lo que creo. Entonces él me dijo, pero es que usted no me trata como las otras personas que me dicen que me voy para el infierno, o que soy muy malo por hacerlo, que esto y lo otro. Y yo tengo mi propia opinión, yo sé cómo yo vivo y yo estoy contento como yo estoy. Y me decía su punto de vista, que yo nací así y todo fue así. Y
yo le explicaba a esa persona diciéndole que entiendo el punto de vista de lo que es verdad para él, pero de la misma forma que él tenía su verdad, yo tenía mi verdad. Y que la única forma de nosotros convivir juntos es aprendiéndonos a escuchar, porque en esta sociedad hay diferentes grupos de edades que las personas están creciendo, los jóvenes están creciendo pensando que oh, you hurt my feelings, hirió mis sentimientos, o de que eso no se podía hacer y me hablaste muy duro, muy fácil. Entonces, siempre hay que estar mirando y cuidando. Tampoco se trata de eso, pero tenemos que tener el momento donde podemos hablan con los hijos, les explican los principios, porque ellos en la escuela o con el teléfono, ellos son educados por el mundo. Yo fácilmente me puedo meter en el teléfono y puedo mirar. Eso es un mundo entero donde yo puedo mirar lo que sea. Y si no tomamos la oportunidad de compartir con nuestros hijos y sacar el tiempo para hacerlo, el mundo o el teléfono todo se encarga de enseñarles a ellos mismos. Y yo creo que es muy importante de hablar de estas cosas, porque hay veces algo chistoso que una vez mi papá hizo, y les voy a contar, y tal vez les va a dar pena porque a mí me va a dar pena, pero me voy a atrever a contarlos. Una vez mi papá nos sentó a Jonathan y a mí y dijo, les voy a hablar del sexo, porque ustedes tienen que saber. Y nosotros, no, ¿por qué? Why? Y él dijo, porque yo quiero educar a mis hijos, yo no quiero que el mundo los eduque. Y tal vez para los padres es incómodo hablar eso con los hijos, pero si usted no los hace, ¿quién lo va a hacer? Él se sentó y agarró un montón de condones, agarró velas, imagínense, póngase a pensar qué es lo que estaba haciendo, agarró velas, agarró frutas, agarró de todo y dijo, mira, así haces esto, así esto es esto y para esto es esto. Y Jonathan y yo estamos, no queríamos decir nada y solamente nos hacíamos así, porque nos daba pena, pero la primera persona que nos estaba enseñando todo eso era él. Y ya cuando estábamos en la escuela, obviamente ya entendíamos lo que él estaba tratando de enseñarnos, pero es importante tener conversaciones que tal vez para algunos de nosotros y de ustedes sería incómodo, pero es necesario hacerlo. Con respecto a lo que Jessica estaba diciendo, como padres tenemos que estar preocupados por lo que nuestros hijos están aprendiendo. Si usted se imagina, su hijo ya tiene celular y hay niños que los están dando un premio tan grande y quieren que a los 8 años el premio que les den es un celular. Y no les dan un celular normal, les dan un buen iPhone donde tiene todo abierto para que ellos tengan el contacto con todos los que quieran. Y que usted se alcanzara a imaginar todo lo que hay a través del internet. Y usted dice, ay, tan lindo, mi niño no sale de la casa, solo se la pasa ahí quietecito en el celular. Usted se alcanzara a imaginar lo que en ese celular ellos están mirando. Ellos todo el tiempo quieren estar en el contacto del celular. Ellos quieren comer con el celular, ellos quieren hasta en el baño. Ellos quieren colgar el teléfono en el baño y dicen duchando con el teléfono ahí pegado del moro y ducharse ni todo y con su teléfono bien puesto. Ellos quieren tener todo el contacto con el celular. Mire, si nosotros no nos equipamos como padres de qué es lo que el mundo está educando a nuestros hijos en casa, en nuestros propios ojos se van a perder. Porque el mundo los está educando, el mundo les está enseñando y los vacíos emocionales que ellos están manejando por muchas veces los descuidos de nosotros como padres, el mundo los va a ir llenando y equivocadamente, porque el deseo de Satanás es destruir la nueva generación, destruir ese joven que usted tiene al lado, esa jovencita que usted tiene al lado. ¿Cómo? Aún mismo a través del teléfono que usted tal vez de premio le entregó sin ninguna regla y que se lo dejó abierto para que hiciera lo que él quisiera. Si ustedes piensan que el mundo no está diseñado para de alguna manera destruir a las personas, yo creo que nadie se atrevería a soltar al hijo y decir, no, haga lo que quiera,
¿cuánto de Dios cree que su hijo le lleva a la casa? Haga lo que usted quiera, venga a la hora que quiera, viva como quiera, porque el mundo es para disfrutarlo, dice la gente. Haga lo que quiera, hágalo. ¿Cuánto de Dios cree que le llevan a su casa? Aunque usted en esa época de que yo les enseñé a mis hijos, pues no teníamos tanta. Si yo voy a tratar de enseñarle a nuestros hijos en esta época, mi papá está pero bien antiguo, no se alcanza a imaginar lo que yo he visto. Y yo no puedo ser como un papá tan iluso de pensar que ellos no saben o que yo sé todo de mis hijos, que a veces los papás se cegan. Mi hijo, ay no, él es una hermosura, él calladito, mire, él en la casa se mantiene encerradito, no dice nada. Y encerradito el papá, y hasta el esposo también es calladito. Él llega a la casa y hasta el esposo suelta el teléfono y todo, tenga mi amor, revíselo usted. Pero cuando sale al mundo, el mundo como que el peligro es que nosotros tenemos valores y principios que aprender, tomar esos principios y no permitir que la influencia y la corriente del mundo nos ponga a vivir de esa manera. Me acordé de alguien, mire, muchas veces tan ilusos que somos nosotros como padres, como el enemigo nos venda de tal forma que nos engañamos a nosotros mismos. Una vez una jovencita entre los 12 años llevaba una amiguita a casa. Entonces ella le decía a los papás, papi, yo traje a mi amiguita para que estuviera conmigo y pasara el fin de semana conmigo. Entonces el papá decía, claro, mi amor, qué tan linda, ella solo pasa en la casa ahí tranquilita y bien comportada. Entonces la niña, el papá le compraba su pizza, le compraba papitas, le compraba de todo y le puso televisor, VCR, le puso toda la tecnología en el cuarto. Entonces la niña el viernes tenía un party, un pijama party. Sí, una fiesta de pijama tenía con la amiguita. Se encerraba en el cuarto desde el sábado, desde el viernes en la noche hasta el domingo en la tarde. Y la niña no salía con la amiguita. No, ay, tan lindas, tan bien comportadas. ¿Saben qué terminó el jueguito de las amiguitas encerradas? De 12 años. A los 15 años los papás se dieron cuenta que la niñita era pareja ya de la amiguita. O sea, ya vivían una vida de lesbianismo juntos. Llegó, ya sé de quién estás hablando. Llegó, ahí estábamos pastoreando en la iglesia. Llegó él. Pastor, mi hija se fue de la casa. Yo creo que esa fue la primera palabra en inglés que yo aprendí. I told you. Porque yo le dije, porque nosotros como pastor le estamos diciendo, hermano, eso no está bien. Hermano, eso no está bien. ¿Cómo permite usted que ella y se encierre y usted no tiene el control? No, pastor, es que esa es la cosa con ustedes, que es que son tan fanáticos. No, pastor, open mind, pastor. Ok, está bien. Entonces, no, porque hay gente que se cierra y no quiere aceptar el consejo. Porque yo no le estoy diciendo mis ideas, no lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice, de cómo debemos de funcionar. Entonces pasó la situación que pasó, después llegó llorando diciendo, mi hija se fue de la casa con la amiguita que tanto le amaba. Entonces, no, eso fue una catástrofe, lágrimas, la mamá, pero no se alcanza a imaginar el dolor de la mamá, el dolor del papá. Estos mensajes evitan esas lágrimas. Esos mensajes que Dios nos está colocando en nuestro corazón a través del Espíritu es para que usted derrame menos lágrimas en el futuro. Y eso no quiere decir que ya mis hijos están grandes y ya, no, nosotros vivimos en una constante vigilancia porque los amamos y porque queremos que terminemos bien. Porque la cosa no es, la cosa es terminar bien. Terminar bien. Con respecto a lo que el pastor dice, mire, es tan importante. Yo creo que si usted con lo último que se fuera en este día sería con cuidar y vigilar lo que está pasando con su niño, yo creo que yo le diría, usted goleó hoy, hizo un gol, porque usted se llevó algo importante. Es la importancia de que no tome tan normal lo que sus hijos hacen, no lo mire normal. No permita que él le diga, mamá, es que usted es anticuada, es
que usted realmente no es de esta generación, usted es anticuada con lo que está diciendo. No, no viva una vida anticuada, viva una vida conforme a los principios de la palabra de Dios, porque cuando vivimos en una vida conforme a los principios de la vida de Dios, vamos a estar actualizados en cualquier momento. Y yo quiero que los jóvenes me escuchen. Ningún momento que mamá o papá les dicen algo no es cantaleta. Hay veces suena como cantaleta y suena como desactualizado. ¿Cómo? Lo que nosotros decimos cantaleta. Sí, tal vez no entienden. ¿Ustedes saben qué es cantaleta? Cuando la mujer habla y habla y habla y habla. Bueno, el papá O cuando la también. mamá O cuando el papá, ¿qué metralleta dijo allí? No, cuando repite tanto algo, hay veces pueden decir, mamá, es que usted está desactualizada, usted está fuera de lo actualizado. Muchachos, si papá o mamá algo les están diciendo, papá y mamá están cuidando de ustedes porque Dios les está guiando para cuidar la vida de ustedes. Entonces, estar atentos a eso. Nosotros no podemos. ¿Se acuerda que tú me compartiste algo con respecto a lo que está diciendo la pastora de estar atentos? Porque a veces los jóvenes de esta generación creen que tienen el derecho. ¿Me hablaste? Oh, sí, es de lo que había hablado ahorita, era que Me gustó eso. ya que muchas, como estamos diferentes generaciones y todos nos criamos diferente, por ejemplo, yo que soy la mayor, puedo ver la diferencia en cuando pasa el tiempo de cómo hasta mi papá nos crió a nosotros. Como Jonathan y yo somos los mayores, prácticamente fuimos el primer experimento. Entonces, experimentaron a nosotros. Y como eran padres también jóvenes, entonces tenían sus cositas. Entonces, al principio, al corregirnos a nosotros, era más diferente al corregir a Daniel y a Cristian. A Daniel y a Cristian, nosotros vivíamos en la ley y ellos en la gracia. Y era diferente en el sentido que era una generación diferente también y había cosas que en ellos había que madurar también y en nosotros. Pero una de las cosas que yo veo diferente en la generación, por ejemplo, de Daniel y Cristian, que están en los 20, 22, están así. Sí, ya está viejo, 25 Y tiene. 25, pues, 21, 25, en esa generación hay y en el mundo se habla de eso, porque yo tengo trabajadores de esa edad y antes menos, que son una generación donde piensan que tienen un derecho. Por ejemplo, llegan al trabajo y piensan que llegaron a la hora que ellos pensaron y que me hicieron un favor de llegar. O por ejemplo, tal vez piensan que cuando no se hacen las cosas a la manera de ellos, se enojan antes más fuerte porque no son acostumbrados a que es unfair, everything is unfair, todo es injusto y que eso es injusto y que no me lo dijo muy grosero, que no, me lo dijo. Y yo he visto, por ejemplo, en el mismo trabajo, porque yo trabajo en dentistería pediátrica y yo veo los extremos de los padres y, por ejemplo, veo una mamá que está con el niño y el niño, ¡no! ¡Tan! Le pega y le dice, ¡no! Y está gritando y la mamá, por favor, tiene dos opciones, se sienta o nos vamos, no le doy un juguete. Y yo estaba ahí parada y yo me acuerdo de cómo nos hablaba, ahí no había opciones, ahí se sentaba y quiet. Entonces, ahí no había opciones. Entonces, pasan el tiempo y las generaciones y se van perdiendo estos valores y como se van perdiendo por generaciones, porque familias, el propósito que tiene el enemigo es destruir y dividir las familias y que no hayan familias saludables y que no hayan familias unidas. Y como ese es el propósito que tiene el enemigo y quiere seguir por todas las generaciones destruyendo ese principio de tener las familias unidas, han pasado muchas familias donde solamente hay una madre o solamente hay un padre o padre, madre y pierden los niños la identidad y van saliendo con cosas diferentes y nacen con un derecho de que piensan que mi opinión es lo único que vale y la de nadie
vale, entonces cuando ya los padres le hablan, piensan que están siendo injustos. Y obviamente cada uno de nosotros hemos pensado así en algún momento, que es que mi padre no me entiende, mi madre no me entiende. Pero yo creo, este viernes les estaba enseñando a los jóvenes, y yo creo que es la primera vez que me había sentido, adolescentes, la primera vez que me había sentido antes más viejita. Porque ellos me estaban diciendo, es que, ¿cuándo usted consiguió su primer celular? Y yo, a los 18. Ellos que, so old. Y me miraba y yo dije, es que tenía primero un beeper, tenía primero, ellos que, ¿un qué? ¿Beeper eso qué es? Un pager. Ellos que, ¿qué? ¿Cómo que tenía primero? Y nos estábamos riendo, ellos estaban riendo de mí, es que usted se ve joven, pero de verdad, usted es, you're really old. Y me decían así, molestando, pero uno que ya ahora está, yo tengo 32 y ya. Y las cosas que yo veo en el celular, lo disponible que están, ahora usted le da un teléfono a un niño y a veces sabe más que uno y puede descubrir las cosas más rápido que uno. Entonces, a la edad, por ejemplo, cuando yo estaba más joven, para hacer algo pues malo tenía que uno escaparse de la casa o salirse por la ventana, hacer algo. Eso no lo tiene que hacer ahora. Usted abre cualquier aplicación y puede hablar con cualquier persona del mundo y hacer lo que quiera con esa persona, encontrarse como quiera, hablar, hacer lo que quiera en su cuarto con el teléfono. Cuando antes esa no era una opción, usted tiene que ir a físicamente encontrarse con la persona. Es diferente y uno puede formar así hábitos y cosas. Por eso tiene que estar involucrado en lo que su hijo hace, en lo que su hija haga, porque hay tanta cosa disponible en los celulares y en las computadoras, que hay un mundo que está lleno, está ilimitado. Y si usted como padre se ha metido y papás a veces le gusta meterse en Google y buscar cosas, y a veces pone palabras, pero pone palabras, no sé, como algo, buscando una palabra, y usted tiene que ser específico con Google, porque usted pone pelo rojo y le sale una pelirroja. Usted tiene que ser bien específico con lo que quiere buscar, porque le sale ahí. Pelirroja, ungida.com. Y le sale y él pregunta qué me salió este. Es que mira esta que me salió porque es tan fácil que le salga a uno diferentes cosas en la computadora, en el teléfono, que hay que estar atentos a lo que están haciendo cada uno de la esposa como padres y como hijos. Cada uno estar alertos. Y hay una cosa, usted puede decir ahí, bueno, pero yo estoy soltero, vine el día equivocado, me equivoqué de día porque están hablando de papás con hijos. No, le voy a decir, es que si usted aún mismo como adulto, sea soltero, sea casado, usted no está usando los principios de la palabra, y aún mismo el celular lo educa también. Y como adultos sabemos que el celular sí que está destruyendo los hogares. Nosotros hemos tenido montones de consejerías de cómo una persona está perdiendo su vida espiritual a través de simplemente esta cajita. Mírela, tan sencilla, tan simple, destruyendo vidas, destruyendo hogares, dejando gente sin empleo, porque uno puede ver mucha gente, personas en los empleos, con su celular, trabajando y así paraditos, y en el trabajo así, viendo o testeando con sus mensajitos. Entonces, el saber de que simplemente, y no hablo de que sea pecado tener un celular, porque tengo dos, no hablo de que sea pecado eso. Estoy hablando es de saber que un celular o no tener los principios de la palabra y estar violando los principios como familia o en mi propia identidad como persona, estoy armando un futuro para el día que me case y empezando un futuro totalmente distorsionado de la palabra de Dios. Entonces, el mensaje no es simplemente para las familias que tengan hijos. Estamos hablando de todo el que quiere vivir bajo los principios de la palabra. Y los jóvenes igualmente, ellos se van a casar, ellos van a enfrentar la universidad. ¿Cómo te estás preparando para un día enfrentar la high school, para un día enfrentar la universidad? O sea, no sabes la magnitud de lo que vas a encontrar allí. Entonces, el saber que vamos a necesitar estar preparados para esa situación. Nosotros
es necesario que, mire, hemos tenido consejería. Jamás en los años que hemos pastoreado nos imaginábamos que íbamos a ver noticias de gente. Una vez llegó a la iglesia un miembro con una computadora. ¿Se acuerdan? Las computadoras ahora son bien bonitas, mire yo, pero esas computadoras que tenían como todas gordas. ¿Se acuerdan? Bueno, llegó a la congregación y me dice: pastor, esto está arruinando mi matrimonio. Entonces vengo a entregarle al Señor, a quebrar esto porque está arruinando mi matrimonio. Porque estos medios de comunicación son muy importantes, pero gente teniendo infidelidad virtual. Ay, vamos a ver, yo hace 20 años tenía una novia, a ver cómo estará Nemopucena, a ver, yo veo dónde. Y pasa 2, 3 horas ahí, 3, 4 horas buscando, y eso ha traído muchos problemas. Ahora, nosotros queríamos establecer en el día de hoy como una pequeña base para que entienda que no hemos comenzado a predicar. No, ya vamos a terminar. Pero de verdad, o sea, estableciendo una base para comenzar a mostrarles por la palabra lo que la Biblia habla del gran mandamiento que Dios estableció para las generaciones, para los hijos, que deben de hacer los papás, qué es lo que deben de hacer nosotros como padres. Pero quisimos conectar esto y mostrarles cómo está la sociedad, y que pues, nos tomaría mucho tiempo mostrarles muchos textos y todas esas cosas, pero establecer esta base, que los jóvenes entiendan que están en una generación que se creen con el derecho, y le voy a dar este ejemplo. Y a veces se creen con el derecho, que el ejemplo que está dando Jessica, en la casa donde nosotros vivimos ahora, en una urbanización, cuando la señora me dijo: mire, todos los hijos suyos necesitan llenar la aplicación, o sea, porque ya son adultos. Entonces, y son $50 por cada uno de ellos. Y Daniel me dice: papá, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que llenar nosotros? Nosotros somos sus hijos. Entonces yo le contesté, le dije: papi, es que todo el mundo sabe que ya nosotros no tenemos obligación con usted. Los que no saben son ustedes. Entonces por eso es que, el que no sabe que es adulto es usted. Porque es que entonces él nació en esa generación, entonces cree que tiene el derecho de que puede pasar todo el día jugando allá. Ma, I'm hungry. ¿Qué? Entonces, y eso es lo que pasa con los adolescentes, ¿verdad? Que van creciendo, entonces, y como ya se les está cambiando la voz así como un poquito. Oh, mi mamá, mi papá. ¿Por qué cree que Mauricio se ríe? De verdad, porque y yo le decía ahora: Mauricio, yo te veo bien grande, te veo. Entonces, el problema es, si no solucionamos esto en los que vemos aquí y no equipamos la iglesia, cuando vengan las multitudes, usted no va a saber qué decirles. Entonces, tómelo como una especie de seminario donde usted va a llevar esto y aplicarlo a su matrimonio, a su vida personal, a los mismos jóvenes, y entender que nosotros tenemos un manual de instrucciones que nos va a hacer cada día mejores. Nos va a ayudar a ser conforme a la voluntad y al corazón de Dios, que es lo que dice la palabra. Así que ahora no sabemos en qué otro día, porque tenemos otros compromisos antes, pero le estaba diciendo que vamos a comenzar a predicar. Queríamos establecer como esta pequeña base, y hay muchos textos que a través de la palabra que nos regala el Señor, pero queríamos que usted se llevara el Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9 y lo estudiara, porque de ahí la próxima enseñanza, yo no le voy a decir si es este próximo domingo, porque no tenemos otros compromisos y otras agendas que cumplir, porque recuerde que estamos usando el mismo local con la congregación americana, entonces ahí tenemos que ponernos de acuerdo en las agendas. Quiero que usted estudie durante esta semana Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 hasta el 9, usted lo estudie, y de ahí en la próxima charla que tengamos acerca del plan de Dios para la familia, ahí vamos a ver lo que Dios dice, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, que es lo que nosotros debemos hacer. Mire, yo le voy a decir algo bien importante como familias. Tal vez usted
durante este tiempo porque todos somos fáciles de pecar y de caer en esto. Y tal vez durante el tiempo que usted lleva casado o creciendo dentro de su vida espiritual o usted como persona, tal vez ha descuidado su casa, tal vez ha descuidado sus hijos y a lo mejor se han preocupado más en los problemas económicos, en los problemas como pareja, en los problemas que vivieron o que están viviendo y se le está olvidando que detrás de usted viene una generación que está siendo lastimada porque usted ha dejado y ha quitado los ojos de cuidarlos y se ha dedicado más a mirar sus problemas, sus dificultades, sus gustos, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que yo quiero, lo que yo no quiero, y ha dejado esa generación en que el mundo empiece a llenar los vacíos y a sanar las cosas equivocadamente. Y yo creo que es el momento de como familias que empecemos a trabajar en nuestras familias, que empecemos a mirar nuestras familias y en vez de sentarnos en una mesa con los celulares, yo le estoy tratando a los jóvenes, al grupo de jóvenes los viernes, de dejarles el celular en una cajita. Cuando ellos lo meten en esa cajita, ellos sienten que yo les estoy quitando el oxígeno. Porque la primera vez que yo llevé la cajita y ellos lo metieron así, ellos se sintieron extraños porque estaban dejando el celular en una cajita. Y es porque muchas veces usted los ve hasta en el servicio en esta condición. Y si tienen a alguien al lado, ay, sonríasen, porque no escuchan ni la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo como papás no nos preocupamos en nuestros hijos y en nuestra generación y en nosotros como parejas, en crecer espiritualmente, déjeme decirle, el enemigo está allí pendiente. Y el enemigo es el que nos va a destruir. Y usted después va a tener que llorar y decir, ¿por qué me preocupé por lo que no tenía que preocuparme? ¿Por qué me enfoqué en lo que no tenía que enfocarme? Y dejé mi generación que el diablo la destruyera. Dejé que mi generación se perdiera. Entonces yo creo que hoy es el día en como familias de mirar mis hijos, mirar mi esposo o mi esposa y mirarnos qué es lo que estamos haciendo en nuestro hogar, qué puertas estamos dejando abiertas dentro de casa, qué puertas estamos dejando que el enemigo está entrando a nuestra casa y está abriendo un hueco allí de tal forma que está destruyendo y nos está dañando la comunicación, está dañando nuestra relación, está dañando nuestra vida espiritual y está destruyendo nuestra casa. Y es el tiempo de no dejar pasar, de que simplemente venimos a un culto como familia y estamos allí juntos como familia, pero afuera en la casa son 4 o 5 mundos diferentes que no tienen una combinación ni espiritual ni en comunicación regular. Esta imagen que usted ve aquí fue la que quisimos que quedara grabada en su corazón para que lo aplique en su casa. Siéntese si no tiene hijos, entonces siéntese con su esposa. Se toma un cafecito o algo y no estén hablando, pagaste el celular, pagaste el bill, recogiste los niños, hiciste esto. Hablen de ustedes, de ustedes dos, cómo te sientes, cómo, o sea, es esto, dejar el sentarnos como familia, hablar y compartir y apretar las tuercas como el ejemplo que les he dado acerca de los hijos también y continuar a hacerlo, para que de esta manera, más que un mensaje bien diseñado y estructurado, queríamos dejarles esto para que comenzaran a trabajar y quedara grabado en los corazones de cada uno de ustedes, para que juntos pudiéramos salir adelante y nos preparemos para lo que Dios va a hacer en este tiempo. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios por este momento tan especial y quiero que oremos y le demos gracias al Señor por permitirnos compartir nuestro consejo, nuestras experiencias y lo que la palabra de Dios nos dice de cómo Él, desde el principio de la creación, estableció su voluntad. Yo le invito a que comience a orar por su familia ahí donde está. Si tienen la posibilidad de abrazar a su esposo, a su esposa o a sus hijos o a su esposa, hágalo por favor. Y dígale, Señor, ayúdame.